así quedó con 180 milímetros. Sí. Bueno, esta es una foto aérea de más de la mitad del campo, digamos, y ese es el agua acumulada contra el terraplén del ferrocarril. O sea, mi intención no es mostrarles, digamos, fotos de inundación, sino cuáles son las condiciones en las que estamos trabajando con pastoreo racional. Ahora cuando les muestre la foto. Esto es una foto de la represa del arroyo Ludueña. Esto, dale. ¿Sí? Espectacular. Sí. Esta represa debe tener más o menos unos 15 metros de alto. Este es todo el rastrojo arrastrado de toda la cuenca. Esto está previo al llegar al campo nuestro. O sea, y este es el rebalse. Está a 5 centímetros de rebalsar. Si eso rebalsa, es un tsunami que se come 2 ciudades. Bueno, así estuvo el año pasado. Entonces, digamos, estas son un poco las consecuencias, ¿no es cierto?, del sistema de producción. Esto es lo que estamos viendo. O sea, han sembrado soja en todos lados. Pasamos. Bueno, otro grande problema, la ubicación. La ubicación, digamos, hace que se llegue al pueblo caminando. Tenés gente circulando a cualquier hora, durante la noche y demás, gente que para ir de un pueblo al otro corta camino por medio del campo. Entonces, de alguna manera, nosotros cuando manejábamos pastoreo extensivo, uno no tenía control. Digamos, los animales podían estar en cualquier lado, porque eran parcelas grandes, 40, 50 hectáreas. Cuando usábamos, digamos, los alambrados para dividir los animales, después los empezamos a usar para dividir los pastos. Bueno, y esto es un poco a lo que llegamos, ¿no es cierto? Estos son de los potreros que juntan 30 o 40 centímetros de agua. Adelante. Bueno, acá lo que quería mostrar es eso, digamos, que gracias a esas condiciones nadie tiene hambre. Menos yo. Malezas resistentes. Bueno, todas las que ven que se habla por ahí y demás, bueno, pasamos a hacerlo ahora. Esto es la semana pasada, cuando se soja en ese lote que habían visto inundable. O sea, el yuyo colorado, qué sé yo, el eucine, no sé, la tutequia, de todos los colores, todas resistentes. Pasamos. Otra foto de mí. Bueno, y en el campo son 5 puestos, de los cuales uno de los, digamos, yo no sé si llamarle problema, ¿no? Pero son 10 empleados que tenemos. Y de esos 10 empleados había 5 personas mayores, o 4 personas mayores, digamos, ya llegando a los 60 años, y los otros 6 jóvenes, desde 20, 22 años. Resulta que, claro, la gente mayor, al haber vivido, digamos, una época donde la cultura del trabajo era otra, donde un alambrado, si lo encontraba roto, se arreglaba, donde había una rama en el medio del camino y la corría, y la alzaba y la llevaba o te acordaba, o arreglar una puerta y demás, eso era parte del trabajo diario. Ahora empezamos a ver que la gente joven, que sobre todo la que participaba en la agricultura, de alguna manera no tenía ningún tipo de compromiso, no tenía ningún tipo de arraigo en el campo. O sea, veía la forma de irse lo antes posible, ya sea al pueblo o a trabajar a la ciudad. Estamos tan cerca que es muy tentador para cualquiera. ¿Por qué? Porque las condiciones que había previas, de alguna manera expulsaban. O sea, yo lo viví en carne propia con gente de distintas edades, ¿no es cierto? Entonces, cuando los más grandes se pusieron demasiado grandes y llegaron a su edad de jubilación, empezaron a quedar los más chicos. Con, digamos, por un lado, mucha fuerza de trabajo y por otro lado, muy poca cultura del trabajo. Sobre todo lo que implica el arraigo.
O sea, estamos hablando de que están en el campo en óptimas condiciones, con casa, con luz eléctrica y demás, pero están demasiado cerca de la ciudad. Entonces, bueno, digo, esto de alguna manera lo tengo que empezar a ver, ¿no es cierto? O sea, si seguimos por este camino en el que vamos, donde las vacas están en forma extensiva, tiradas por el campo, y va uno a recorrer y da vueltas todo el día, y después tenemos la agricultura por el otro lado, donde cuando se siembra así, se siembran 15 horas por día, y después cuando no se siembra, no tenemos ningún tipo de compromiso con nada, atravesado por gente permanente, viene la inundación y todos nos rascamos la cabeza, pero en definitiva no hay compromiso. Digo, esto de alguna manera lo tenemos que empezar a solucionar, lo tenemos que considerar un problema. Bueno, a ver, esto es un poco lo que yo le hablo de los mantenimientos, ¿no es cierto? O sea, todas las cosas que hay que mantener todos los días. O sea, desde los alambrados, aguadas, corrales, mangas, caminos, arboledas, desagües. O sea, empezamos a ver que los árboles empezaron a caer y, bueno, nunca había tiempo para reponerlos o tampoco había ganas y después hay que cuidar de las hormigas y esto y lo otro. Y al final nunca se hizo, entonces en definitiva empezó a entrar todo en decadencia. Esto yo lo veo, digamos, como una consecuencia también del sistema, ¿no es cierto? Bueno, calculo que acá conocen bien, digamos, lo que hablamos cuando hablamos del suelo de día domingo. O sea, uno llega el lunes y ya es tarde, ya se secó. Cuando tiene que sembrar, sobre todo. Bueno, allá pasa eso, ¿no es cierto? Esos suelos muy limosos, donde el agua no penetra. Más vale se mojan de abajo hacia arriba con el ascenso de Napa, pero no tanto de arriba hacia abajo, porque si la lluvia es muy torrencial, directamente se planchan y no tenemos muchas posibilidades de que un cultivo recién sembrado pueda nacer. Empezamos a ver erosión con esas pendientes mínimas de 0,2, 0,5. En una huella de un fumigador, por ejemplo, veías una corrida de agua. Vos decís, pero ¿cómo? ¿No es que las pendientes nosotros las tenemos que empezar a controlar? La erosión la tenemos que empezar a controlar cuando hay determinadas pendientes. Y digo, no, acá también está pasando otra cosa. O sea, acá tenemos ausencia de materia orgánica. Por eso se nos lleva a los suelos. Todo en directa, ¿viste? No, o sea, mover el suelo no, es mala palabra, ¿no? Bueno. Pasamos. Bueno, en ganadería, ¿cuáles eran los problemas? Esto, ¿no es cierto? Bajos índices, pasturas degradadas, reserva, o sea, también de la cultura ganadera, ¿no es cierto? Reserva es entrar con las vacas gordas del invierno. ¿Para qué? Para que la vaca consuma su propia carne durante el invierno y pueda pasarlo. Es la comida más cara de todas. Es preferible tener pasto, ¿no es cierto? Esa vaca que se la pasa paseando por el campo en el invierno, donde queda el campo hecho una cancha de bocha, uno viaja por la ruta en el invierno y ve muchísimas de esas situaciones, que en definitiva va agravando cada vez más el problema, ¿no es cierto? O sea, porque esa vaca paseando en situación húmeda, con sal en superficie, sin pasto, va generando más compactación. Bueno, el impuesto inmobiliario, como le comentaba antes, los bancos, esto es importantísimo, los bancos. O sea, cuando uno está en un esquema muy agrícola, los bancos son insoportables. O sea, meterse en esa rueda. Cuando digo los bancos, también digo o sea, de momento que los proveedores de insumos empezaron a dar créditos también para obtener los insumos, los considero bancos también. Son parte de los dolores de cabeza diarios. Los venenos. Bueno, acá tenemos, o sea, claramente que ponernos de un lado o del otro. Yo ya elegí, yo estoy en contra de los venenos. Creo que son venenos, creo que son hechos para matar. Adelante. Adelante. Bueno, pasa. Bueno, esto es un poco de lo que les hablo. O sea, esos son pastizales naturales regenerados con pastoreo nacional. Ese potrero especialmente es el que recorrimos con Boca Militos a ver el mismo, pero un año después con una oferta de pasto tremenda. O sea,
hay de todo, debe haber, no sé, más de 20 especies de gramíneas. Yo conozco, no sé, 6 o 7, después todas las demás, no sé. Leguminosas, predomina el lotutel, pero tenemos trébol blanco también. Y ese es uno de los potreros donde hoy, por ahí con algunos comenté el tema de las hormigas. Es uno de los potreros donde pude erradicar las hormigas. O sea, de unos hormigueros así, desaparecieron gran parte. ¿No es cierto? ¿Y eso por qué? Porque en ese tipo de potreros, al estar en pastoreo extensivo, teníamos una acumulación de pasto seco en superficie, donde prácticamente la vaca competía con la hormiga. Cuando empezamos a meter la vaca con el pasto en su justo momento, sin permitir que se acumule pasto seco en la superficie, la hormiga se quedó sin alimentos. Se fue al potrero de al lado. O sea, al lado yo tengo una zona en extensivo todavía. Las hormigas están ahí, en este potrero no están más. Bueno, entonces, llegó el momento de... Primero empecé a improvisar, digamos, pastoreo racional, en base a lo que decían los libros y a lo que yo pensaba. Estuve 6 meses renegando. Renegando porque por un lado no tenía bien claro lo que quería hacer. Por otro lado me parecía que era algo simple, digo, ¿cómo no lo voy a poder lograr? Pero además me di cuenta que también estaba con más gente y que tenían que ser parte, ¿no es cierto? Que si no estábamos todos comprometidos, si no lográbamos identificar entre todos el problema y coincidir que hacía falta una solución, si eso no sucede, es imposible llevar adelante cualquier cambio, porque esto yo lo considero un cambio cultural, básicamente. Bueno, entonces acá ¿qué sucede? Gracias a que después me pude contactar con un asesor de Buenos Aires, después de rastrear mucho, digamos, uno de los tipos que para mí, de los pocos que quedaron vivos, ¿no es cierto?, de la época del pastoreo racional, que se llama Carlos Fernández Riano. Bueno, él me dio una mano muy grande. De alguna manera pienso que, bueno, logró hacerme ver, digamos, cómo funcionaba esto, porque no le estaba encontrando la vuelta. Y bueno, y resulta que lo mismo siempre, ¿no es cierto? Cuando uno tiene que aplicar, digamos, un sistema, o una herramienta, si quieren llamarla así, y demás, lo que hablábamos hoy, por ejemplo, de los productores que aplican medias tecnologías. Esto es lo mismo. Esto no se puede hacer a media. Cuando lo haces a media te chocas contra la pared y decís, esto no anda, es lo primero que sí, esto no anda. Bueno, pero yo les vengo a mostrar que sí anda. Que sí anda y que hay que tener en cuenta algunas cosas. Bueno, entonces tenemos este sector de acá. Fíjense que esto es una imagen del Google Earth donde se ve un poco la corrida de agua acá en la parte más rentable. Este es el sector de vacas de cría, donde, bueno, en este momento, estos son, acá dice 428 hectáreas en bruto. Tenemos acá 7 hectáreas de laguna, tenemos acá 5 hectáreas de casa y demás. En efectiva son 380 hectáreas. Hoy tenemos ahí 450 vacas de cría que digamos, crían su ternero hasta los 220, 230 kilos. Un 70% de esa superficie es inundable. El 30% digamos que no. Digo digamos porque es un lugar donde si llovió mucho la vaca tiene un lugar seco para echarse. En lo otro hay que esperar. ¿Qué es lo que te permite esta herramienta? Elegir dónde vas a poner los animales. Básicamente. Y también otra de las cosas es no tenerle miedo. O sea, una de las primeras cosas que uno piensa, dice, tanto amontonamiento de animales no hace un desastre en el campo, no pisotean todos. O sea, estamos hablando de una zona que es muy diferente a esta, hoy ya creo que quedó claro ese asunto, pero estamos en una zona de suelos pesados, donde uno de mis grandes problemas es el barro, donde si la vaca está 2 días pasando por el mismo lugar se entierra hasta la panza. Y además después a eso hay que ir arreglando para poder pasar nuevamente. Bueno, entonces este sector está compuesto por, o sea, acá hay 500 vientres.
en 380 hectáreas. Este sector está compuesto por 240 parcelas. Esas 240 parcelas, en esas 240 parcelas hay 2 lotes de vacas. 2 lotes de 250 vacas cada. Que, digamos, no está separado por una barrera física, sino que uno las va manejando de acuerdo a cómo viene el año, cómo viene el clima. Obviamente, cuando hay piso, uno va a los bajos. Y las alturas, por ahí son un poco el fusible, ¿no es cierto? Pero según la época del año, se toman como un todo o se maneja de acuerdo a la necesidad. Pero bueno, vean, acá tenemos esta avenida 25 de Mayo, es una calle de tierra que conecta la ciudad de San José, por acá tenemos la ciudad de Funes, por acá tenemos la ciudad de Roldán. O sea, es una calle de tránsito permanente. Yo si dejo los animales acá, no me quedaría uno. Entonces, ¿qué pasó? Armé una estrategia para que los animales vengan a comer de día contra la calle y de noche van más adentro. Entonces, ya nomás en la diagramación de las parcelas, esa parcela tiene la mitad. Listo, queda armado. Se terminó el problema, entonces esa parte se puede aprovechar. De la otra manera, con pastoreo intensivo no lo podíamos aprovechar. Como ponía la vaca ahí, lo tenía una semana, y bueno, pasaban motitos, bicicletas todo el tiempo, pero una de esas, chao. Iba al otro día, tenía 10, 12 carneadas. Bueno, después tenemos este otro sector, que es lo que quedó en pastoreo intensivo. Un poco porque, digamos, es una zona inundable donde se complica bastante manejar el nivel del agua. Otro poco porque uno de los empleados que tiene bastante antigüedad fue uno de los que decidió no acompañarme del todo, que más me cuestionaba. Digo, bueno, en definitiva, ese sector él lo maneja bien, más allá de que es una de las partes más pobres del campo, lo maneja bien, me mantiene los animales fuera del agua, no me los lleva el agua. Así que digo, bueno, ahí por ahora lo vamos a dejar. Bueno, acá sería el sector de vaquillonas premiadas, acá y acá. Después, ahí arriba sería el de vaquillas de 6 a 18 meses. Entonces acá estamos manejando un servicio de vaquillona a los 15 meses. Llegan perfectamente con este sistema, con pastura consociada, sin alfalfa. Llegan perfectamente a los 14, 15 meses a servicio entre 280 y 300 kilos, perfectamente. Por supuesto, te exige que un año más las manejes aparte del rodeo general, ¿no es cierto? Porque el problema del servicio estacional, bueno, los que están con ganadería saben que, el problema del servicio de los 15 meses es el segundo año, el segundo servicio, ¿no es cierto? Esa vaquillona logra tener el ternero, pero lo que no logra después de recuperarse si uno no la trata bien, ¿no es cierto? Con la mejor comida. Bueno, y acá en el centro quedaron los toros, y este es un sector de engorde de vaca de descarte y novillos, que es el único que hasta ahora no está habilitado. O sea, este año recién llegué a habilitar el sector vaquillas de 6 a 18 meses. Pasa que ahora les cierro un poco la idea de cómo funciona. Bueno, este es el sector cría. Ven, acá yo manejo un bebedero cada 4 parcelas. Cada parcela de esta tiene 4 hectáreas y media. Yo lo armé a esto de esta manera porque los bebederos ya los tenía. Era una locura mover esos bebederos. Son bebederos, o sea, son tanques que las losas del tanque pegadas con cemento, tanques de 4 metros de diámetro, con piso de tierra. O sea, entonces digo, bueno, vamos a armarlo de acuerdo a lo que tenemos. Y después agregué algunos. Bueno, y así quedó. Entonces cada parcela de estas sirve para 3 días. Pero yo no la dejo 3 días con toda la parcela abierta. Yo se la divido en 3. Primer día, con un electropiolín. Segundo día, se cierra la primera parte porque ahí tenemos raigras. El raigras a las 12 horas está rebrotando. O sea, lo comen una tarde, el otro día de la mañana tenés un rebrote de 2 o 3 centímetros. Si lo agarrás, chau tu raigras. Y esto es hoy, digamos, se sumaron este sector y este otro sector que antes venía de agricultura. Digamos, inicialmente fue lo otro, hoy está así. A ver. Bueno, esto es uno de los sectores más bajos, ¿no? O
sea, así queda, con 220 vacas por día por hectárea. O sea, ese pastizal lo dejan de esa forma. Transformado casi todo en bosta, con una brosa de 5 centímetros. Tenemos un compostaje casi perfecto, en una de las zonas más bajas, donde uno tiene que lidiar con la inundación, ¿no es cierto? Entonces, cuando se va el agua, van los animales. Si hay agua, no van los animales. Pero tampoco se llega a secar del todo. O sea, uno cuando lo ve, digamos, tiene sus charquitos, sus cosas, y no pasa nada. Adelante. Bueno, un poco más de detalle. Esta la vaca comiendo. También lo mismo, ¿no? El mismo bloque. Adelante. Lo mismo, vean el estado de las vacas, o sea, en ese estado está todo el año. Por supuesto, esto se tiene que manejar con reservas, ¿no es cierto? Las reservas las tenemos para dar ahora, en el otoño. O sea, nosotros no damos las reservas cuando se termine el pasto, en el invierno, como hace el normal en los ganaderos. Nosotros damos la reserva ahora en otoño para guardar el pasto para el invierno, fin del invierno, cuando vienen las apariciones. O sea, el trabajo de llevar rollo y demás lo hacemos ahora. Bueno, vean, este por ejemplo también es un potrero al lado de una laguna. Ese potrero tuve que poner 250 animales por hectárea. No sé si llegan a ver en un día, si llegan a ver la cantidad de bostas, pero hay más de una bosta por metro cuadrado. Queda, lo que no comen lo pisan, y queda seco. Ahí no. Y todo lleno de bostas. Hoy les decía, no les terminé de completar la idea, digamos que este tipo de sistemas se diagraman en base a los periodos críticos, ¿no es cierto? Yo manejo un periodo crítico de 120 días. Esos 120 días yo los tomo así porque el 70% de esas parcelas son de bajo. Y en el invierno, los bajos son bastante pobres. O sea, si los comiste medio tarde, empezó a helar temprano, por ejemplo, si empieza a helar ahora, vos los comés, no viene nada hasta la primavera. Entonces, yo necesito 120 días para dar la vuelta con potrero. No es que doy una vuelta, no es que doy un rotativo, no, yo elijo dónde está el pasto en su momento, en base a las 4 leyes de Wasan, que después si quieren se las comento rápidamente para poder terminar esto. Pero digamos, donde está el pasto, donde está el piso, en su mejor momento para ser comido, ahí van los animales. Entonces, obviamente, con todos los corredores y demás, todo esto lleva un solo hilo de bollero eléctrico fijo. Adelante. ¿Ven? Así queda. Fíjense la densidad de bosta. Este tipo de bosta está bien adherida al suelo. Este tipo de bosta, de la mañana para la tarde se empiezan a ver los montoncitos de tierra de los escarabajos trabajando ahí, degradándola, y en 2 días esa bosta no está más. A veces cuando los gusanos blancos, digamos, son las larvas de los escarabajos, hay demasiada densidad, empiezan a venir las garzas y hacen su trabajo también, o sea, desparramando esa bosta, comiéndose un poco de gusanos blancos, y de la bosta no queda nada. ¿Ven? Eso es lo que nosotros consideramos casi una bosta un poquito blanda, digamos, pero bien adherida al suelo, donde, digamos, el animal no tuvo un trabajo extra para digerirlo, donde tenemos un ciclaje de nutrientes máximo ahí, porque sabemos que ningún herbívoro tiene la capacidad de digerir la lignina. Y entonces ahí nosotros vemos, digamos, que el animal está digiriendo celulosa y hemicelulosa, pero lignina muy poco, ¿no es cierto? Entonces ahí en la bosta uno no lo ve. Al no verlo, quiere decir que todo ese carbono que estaba transformado en pasto, el animal lo transforma en materia orgánica joven, con todos los microorganismos que están presentes en el suelo, pero que también están presentes en la panza de la vaca. Adelante. Bueno, estas son un poco las reuniones que hacemos de vez en cuando. Siempre hay gente interesada de vuelta por ahí, venir a dar una vuelta y ver un poco de qué se trata. A ver. Bueno, y bueno, lo que les decía, o sea,
sea, una de las cosas que sucede es eso. El pasto se pone tan tupido que no se llega a ver el suelo de ninguna forma. Pero esto que existe, no podemos dejar pasto pasado. O sea, si no nos alcanzan los animales para comer todo el pasto, inmediatamente vamos y lo cortamos, lo que sobra. Eso que cortamos no tiene que estar todo seco, digamos, porque como bien dijimos recién, lo único que la pueden digerir a la lignita son las termitas, alguna especie de hormiga. Pero todo lo demás es, digamos, es carbono que está inmovilizado en el suelo y que no queda disponible en el pasto. Bueno, esa es mi pierna, el pasto se llama hasta acá. Bueno, y ese es el suelo. En ese mismo lugar, abrí todo el pasto y ahí vos olés y sentís olor a suelo de bosque. En un lugar donde ahí al lado había agua, sin embargo tenés acumulación de brosa en transformación, y ustedes fíjense la densidad del pasto. O sea, tener una planta al lado de la otra y no hay lugar para más. Adelante. Bueno, ven, este tipo de... Estas son las cosas que por ahí te sorprenden, ¿no es cierto? Esa pastora, o sea, se hizo en base a dientes y pezuñas y reposo. O sea, como cuando uno va al médico y le dice, vos te curás con reposo, el suelo también. Pero ¿cuánto reposo? No mucho, ¿no? O sea, mientras el pasto está verde, el animal tiene que entrar ahora, en ese momento. Cuando la planta empieza a movilizar reservas de sus raíces para generar la floración, también está movilizando de las hojas basales que se empiezan a poner amarillas. Ese es el punto para entrar. O sea, ideal sería que no se pongan amarillas, pero bueno, uno necesita ver. Obviamente, no es todo el año igual, y aparte según la especie y según si es sequía, si hay mucha humedad, siempre está cambiando. A veces aparece la flor antes de aparecer ese signo de florosis en la base de la planta. En definitiva, nosotros necesitamos manejar ese punto. ¿Por qué? Porque bien sabemos, por ahí los que han hecho trigo y demás, bien sabemos que la planta de trigo empieza a consumir muchísima más agua cuando entra en floración. La avena también lo hace. O sea, el periodo vegetativo consume muy poca agua. Cuando entra en floración, consume el triple de agua que antes. Adelante. Adelante, Lucho. Bueno, ven, o sea, es una pastura bien compuesta, digamos. Bueno, ahí se llega a ver el trigo blanco, tenemos reirás, tenemos estuca, tenemos... Hay especies que aparecen ahí que no sé quién las sembró, pero aparecen. Alguien las sembró, porque, o sea, festuca no había, pero de golpe aparece festuca. A ver. Bueno, esto fue bueno, yo arranqué el 4 de junio del 2014. Este fue ese primer invierno. ¿Qué pasaba? Un poco yo lo que estaba diciendo hoy, ¿no es cierto? De las cosas que veía. Fíjense estas manchas, el pasto seco, estos huecos donde llega a verse el suelo. A ver, estas son las primeras experiencias donde nosotros allá con suelos así, pesados, si nosotros manejamos el rollo con canastos, como se maneja en los tambos sobre todo, pasa eso. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer? Entrar, desparramar los rollos, abrirlos. Uno cuando los abre, los desparrama y demás, se termina ese problema. Entonces, hasta lo puede hacer uno un día a la semana, cuando está el piso, están las condiciones, va con el tractor, lleva los rollos necesarios, porque para ese tamaño del lote de animales necesitan 6 rollos por día. Esos 6 rollos hay que abrirlos. A ver. Bueno, un poco parte de lo mismo. Ese tipo de mezcla, digamos, donde va quedando pasto seco. Esto es lo que yo veía en ese momento y digo, no, esto no está funcionando. Y son esos momentos donde uno necesita a alguien que lo esté haciendo o a un asesor que le diga, no te preocupes, esto va a andar.
estás haciendo todo mal. ¿Ven? Bueno, esto es pasto seco. Tengo que agarrar la cabeza, digo, ¿cómo tengo parcelas? Esa parcela verde que le mostraba antes, fue el mismo día que esto. Digo, ¿cómo tengo parcelas así de verde y cómo tengo esta parcela con ese pasto seco? Bueno, después me di cuenta porque, o sea, en el otoño uno tiene que agarrar y promover las especies de invierno, si no, no las tenés. Entonces esto pasa cuando vos no lo haces. O sea, que dejás pasto de verano que se seque ahí encima con esa densidad de pasto, no deja venir nada, el raigras viene con manchones y demás. A ver. ¿Ves? Ese es un manchón de raigras donde estaba más pelado, ahí se asoma. Pero si no, ese acolchonamiento de pasto seco nos juega en contra. A ver. En definitiva, son todos nutrientes que están inmovilizados, que no están disponibles para la planta. Así que dejarlo es siempre un equilibrio. Y fíjense, o sea, no nos hacemos problemas si aparece un diente de león, no nos hacemos problemas si aparece un manchón de lamón, si aparecen especies, como el chorbalete, por ejemplo, ni hablar. Pero los primeros años era así, empezaba a ver los efectos por manchones. Y no lograba visualizar qué estaba pasando. O sea, porque por un lado vos veías un manchón de esto y te ponía contento, pero mirabas al lado y decías, no, pero ¿por qué no tengo esto acá? ¿Qué estoy haciendo mal? A ver. Bueno, esto es un poco de lo mismo. También es el primer año. A ver. Bueno, esa fue la descripción, digamos, de la mayoría de esos potreros estaba en pastoreo extensivo y eran todas pasturas naturales que se mejoraron a fuerza de pezuña. Alguna tuvo alguna intersiembra, pero de esas que le mostré, creo que y esto ya es un sector que lo habilité después, el año pasado, ya, para la recría de vaquillonas. O sea que son las vaquillonas que entran preñadas y tienen su segundo ternero acá. Y se van preñadas nuevamente, ya así a los dedos del año. Entonces, bueno, ¿qué pasó acá? Allá acá tengo otro diseño. En los otros tenía la aguada de cada parcela. En ese otro campo es inundable. En cambio esto no, esto es un sector que yo consideraba agrícola, o considero agrícola, digamos, que son lotes parejos, sin mucha pendiente, pero donde uno puede implantar otras especies y la respuesta es diferente. Pero partimos de una situación de potrero chacreado. Entonces, ¿qué fue lo que hicimos? Esta mechita celeste que ustedes ven, acá hay una canilla de 2 pulgadas, una llave de plástico esférica, con un caño que viene desde ahí de la casa hasta acá. Acá hay otra.